¿Conoces ese dolor tan intenso que parece filtrarse por tus poros y convertirse en parte de tu sangre? Yo viví con él durante 7 largos años. Un dolor que comenzaba en mi espalda, subía por mi columna y se alojaba en mi garganta cada vez que oía la llave girar en la puerta a las 6 de la tarde. Y con el sonido de esa llave llegaba el miedo. Un miedo que incluso hoy, a los 71 años, me despierta sudando en mitad de la noche. Buenos días a todos los que están viendo. Antes de comenzar mi historia, quiero compartir una noticia emocionante. Cuentos de los Abuelos ha superado los 10,000 suscriptores. Para celebrar este hito, estamos sorteando 100 euros. Todo lo que necesitas hacer es dejar un comentario constructivo en este vídeo, darle me gusta y suscribirte a nuestro canal. Elegiremos un ganador al azar, así que asegúrate de participar. Ahora permítanme presentarme. Mi nombre es María Peña, pero aquí en Río Blanco, Andalucía, todos me conocen como los dulces de la abuela María. Hago turrones, polvorones y almendrados que todos dicen que son los mejores de la región. Llevo más de 40 años con mi pequeño puesto en el mercado de la plaza del pueblo. ¿Quién lo hubiera pensado, verdad? La niña que una vez no sabía si viviría para ver el día siguiente ahora es conocida por hacer dulces que traen alegría a los niños. Nací en 1954, en una pequeña casa amarilla al final de la calle del Olivo, en la parte más humilde de Río Blanco, un pueblo donde todos se conocían, o al menos pensaban que sí, porque los secretos, los secretos se guardaban bien detrás de puertas cerradas. Y nuestra casa amarilla, con sus ventanas de madera siempre cerradas, escondía los peores. Mi padre, el señor Jaime, trabajaba para el ayuntamiento como inspector, un hombre respetado en el pueblo, con mano firme para golpear la mesa y una voz profunda que hacía temblar el suelo. Iba a misa todos los domingos, se sentaba en la primera fila, cantaba los himnos más fuerte que nadie. Era el primero en llegar a las reuniones vecinales, el último en salir del bar de la esquina. Un hombre de palabra, decían, un padre de familia ejemplar. Mi madre, la señora Elena, era maestra de primaria, con el pelo siempre recogido en un moño apretado, vestido por debajo de la rodilla, uñas cortadas al ras. Tenía una postura rígida, una manera de mirar por encima de sus gafas que hacía que cualquier alumno travieso volviera a su sitio. En casa, era callada, obediente, como la sombra de mi padre, una sombra que crecía y menguaba según su humor. Éramos solo 3 en la casa amarilla. Mi madre tuvo otros hijos, pero ninguno sobrevivió. Yo fui la única que lo logró. El milagro de Dios, decía ella. A veces pienso que el verdadero milagro habría sido no sobrevivir. Me habría ahorrado mucho dolor. La casa era sencilla, pero limpia. Recuerdo el olor a cera del suelo, el brillo de los pocos muebles, los tapetes de ganchillo que mi madre hacía para cubrir cada superficie. Había un patio trasero con algunos naranjos, un cerezo y una pila de lavar donde jugaba, en los días calurosos, la casa amarilla, mi cielo y mi infierno personal. Hasta los 7 años, mi vida fue normal. Iba a la escuela, jugaba con los vecinos, ayudaba a mi madre con pequeñas tareas. Mi padre era estricto, me daba una bofetada si desobedecía, pero nada fuera de lo común para la época. Así se criaba a los niños entonces,
con palmadas, con cinturones, con varas de sauce. Nadie lo cuestionaba. Pero todo cambió cuando cumplí 8 años. Recuerdo el día exacto, mi cumpleaños. Me regalaron un vestido azul con lunares blancos y una muñeca de trapo que mi madre hizo en secreto. Estaba tan feliz que no noté la mirada, diferente en los ojos de mi padre durante el almuerzo, una mirada que más tarde aprendí a reconocer. La mirada de alguien que planea. Esa noche, mi madre fue a una reunión de oración en la iglesia. Era común. Cada primer viernes del mes había un rezo nocturno, y ella nunca faltaba. Me quedé sola con mi padre, algo que había ocurrido antes. Normalmente me mandaba a la cama temprano y se quedaba en la sala escuchando la radio. Pero ese día fue diferente. «Ven aquí, María», me llamó desde la cocina. «Ven a ayudar a tu papá». Fui con mi muñeca nueva bajo el brazo. Estaba apoyado en el fregadero, mirando la estufa de leña. «Mira este fregadero, niña. Está sucio. Tu madre no lo lavó bien». Miré el fregadero. A mí me parecía limpio, pero contradecir a mi padre no era una opción. «Se lo diré a mamá cuando vuelva», dije quedamente. «No, lo vas a lavar ahora». Intenté explicar que era demasiado pequeña, que no alcanzaba bien, que el agua fría del grifo me dolía en los dedos en ese suave invierno andaluz, pero no sirvió de nada. Subí a un taburete, empecé a lavar. Los pocos platos lo hice lo mejor que pude, pero como cualquier niña de 8 años, hice cosas de niña. Derramé agua, dejé jabón en los platos, no los sequé bien. Ahí empezó todo. ¿Ves por qué tu madre nunca quiso más hijos después de ti? Porque vio que no sirves para nada. Las palabras dolieron más que cualquier bofetada. Bajé la cabeza, seguí intentando limpiar, las lágrimas nublaban mi visión. Ni siquiera puedes hacer esto bien, inútil. ¿Sabes qué les pasa a las niñas inútiles? Merecen un castigo. Agarró la escoba que estaba en la esquina de la cocina, una escoba de paja con un mango de madera. Pensé que iba a golpearme, con ella en las piernas, como había hecho antes, pero no fue eso lo que pasó. «Quítate la ropa». Me quedé helada. No entendía bien por qué una niña de 8 años se quitaría la ropa en la cocina. «¿Qué pasa? ¿Estás sorda? Quítate la ropa ahora». El miedo me paralizó. Abracé la muñeca más fuerte. «Papá, hace frío. Quítate esa ropa». El grito fue tan fuerte que dejé caer la muñeca al suelo. Con manos temblorosas, me quité el vestido nuevo. Me quedé en ropa interior, encorvada, intentando cubrirme con mis brazos flacos. «Todo, quítatelo todo». Y allí, desnuda en medio de la cocina, sentí una vergüenza que nunca había sentido antes. Una vergüenza mezclada con miedo, con confusión. ¿Por qué querría un padre ver a su hija así? Tomó la escoba, presionó el mango de madera contra. Mi estómago comenzó a bajarlo lentamente. Sentí el frío de la madera en mi piel. Cerré los ojos. «Mírame». No podía. Mantuve los ojos cerrados, mi cuerpo temblando. «Mírame». Abrí los ojos. Vi a un hombre que ya no era mi padre. Era un monstruo con su rostro, un monstruo con ojos hambrientos. Lo que pasó después no lo describiré en detalle, no por vergüenza. Eso lo lavé hace mucho, sino porque hay niños viendo este vídeo y no quiero poner en sus pequeñas cabezas las imágenes que aún viven en la mía.
solo diré que dolió. Dolió tanto que pensé que iba a morir. El mango de Dosenborg, la escoba, lo usó de una manera que ningún objeto debería usarse nunca, que ninguna niña debería sentir nunca, que ningún padre debería hacer nunca. Cuando terminó, estaba sangrando. Tiró mi ropa encima de mí. Si le cuentas a alguien, os mataré a ti y a tu madre. Ahora limpia este suelo. Apenas podía mantenerme en pie. Limpié mi propia sangre del suelo de la cocina mientras él volvía a la sala, a la radio, como si nada hubiera pasado, como si no acabara de destruir a su hija minutos antes. Me arrastré a mi habitación, me envolví en la manta, lloré hasta que no tuve más lágrimas. El dolor físico era terrible, pero el dolor en el alma era peor, porque no entendía qué había hecho tan mal, porque mi padre, que se suponía que debía protegerme, haría eso. Cuando mi madre volvió, pensé en contárselo. Entró en mi habitación, vio que estaba despierta. «¿Qué pasa, niña? ¿No puedes dormir?» Abrí la boca, pero las palabras no salieron. El miedo era mayor. ¿Y si cumplía su amenaza? ¿Y si nos mataba? Terminé negando con la cabeza. «Entonces duérmete, que mañana tienes escuela». Y se fue cerrando la puerta sin más. No vio mis lágrimas, no notó mi miedo, o fingió no notarlo. Esa noche algo murió dentro de mí, la confianza, la seguridad, la infancia. Pensé que sería algo de una sola vez, un castigo por no lavar bien el fregadero, pero me equivocaba. En las semanas siguientes, cada vez que mi madre salía, él encontraba una manera. Siempre había una excusa. La casa no estaba limpia, llegué tarde de la escuela, mis notas no eran lo bastante buenas. «Trae la escoba», decía, y yo obedecía. Porque ¿qué más podía hacer una niña de 8 años contra un hombre adulto? Lo peor vino cuando descubrí que mi madre sabía, o al menos sospechaba. Una noche llegué de la escuela con la falda sucia de barro porque me había caído en el camino. Mi padre estaba furioso. «A tu habitación», ordenó. «Ya sabes lo que va a pasar». Fui temblando. Él vino tras de mí con la escoba, pero esta vez noté que la puerta no se cerró del todo. A través de la rendija, mientras ocurría, mientras me retorcía de dolor en la cama, vi a mi madre de pie en el pasillo, mirando. Nuestros ojos se encontraron en medio de ese horror. Ella vio mi sufrimiento, mi súplica silenciosa. ¿Y sabes qué hizo? Nada, absolutamente nada. Cerró la puerta lentamente y se fue. Ahí entendí la verdadera traición. No era solo él, era ella también. La persona que se suponía que debía protegerme, defenderme, luchar por mí contra el mundo entero, había elegido darme la espalda. Esa noche lloré de manera diferente, no solo por el dolor, sino por el abandono completo. Estaba sola en el mundo, sola contra los dos. El abuso continuó durante meses, años, cada vez más frecuente, cada vez más violento. Ya no necesitaba esperar a que mi madre saliera. Lo hacía delante de ella, y ella miraba, a veces con los ojos gachos, a veces con un extraño brillo en la mirada, nunca interviniendo, nunca protegiéndome. Una vez intenté resistirme. Tenía 10 años entonces, un poco más grande, un poco más fuerte. Cuando vino con la escoba,
Empujé, intenté correr. Logré llegar a la puerta principal, pero mi madre me bloqueó el paso. ¿A dónde crees que vas, María? Déjame salir, mamá, por favor. Vuelve ahí, tu padre no ha terminado. Y me empujó de vuelta hacia él, como quien devuelve un juguete prestado. Comenzaron a suceder cambios en mi cuerpo. Mi pecho creciendo, mis caderas ensanchándose, mi primera menstruación, que oculté lo mejor que pude. Temía que empeorara todo, y así fue, porque ahora mi padre tenía un nuevo miedo, que quedara embarazada. Si traes un bastardo a este mundo, te mataré, amenazaba. Te arrojaré al río donde nadie te encontrará nunca. Pero seguía con la escoba, solo que ahora era más cuidadoso. La usaba de otras maneras, inventaba nuevas formas de herir sin dejar evidencia. En la escuela me convertí en la niña extraña, callada, siempre con mangas largas incluso en el calor, sentada al fondo de la clase. No jugaba en el recreo, no hablaba con nadie, nunca sonreía. Mis notas, que habían sido buenas, se desplomaron. No podía concentrarme. ¿Cómo prestar atención al inglés cuando todo tu cuerpo duele? ¿Cómo aprender matemáticas cuando solo piensas en el horror que te espera en casa? Los maestros notaron que algo andaba mal, por supuesto, pero en esa época era diferente. No metas la cuchara en pleitos de marido y mujer, decía el refrán, y se aplicaba a todo. Los problemas familiares eran problemas familiares. Solo una maestra insistió. La señora Lucía, la profesora de historia, baja, con el pelo rizado, siempre recogido, gafas grandes que se le deslizaban por la nariz. Tenía una manera diferente de mirarme, no con lástima ni con asco, con comprensión. Un día me llamó después de clase. María, ¿está todo bien en casa? La simple pregunta casi me rompió. Había pasado tanto tiempo desde que alguien me preguntó cómo estaba. Abrí la boca para responder sí, como siempre hacía, pero no pude. Las lágrimas vinieron descontroladas. No, respondí finalmente. Nada está bien. Pero no dije más, no ese día. El miedo aún era mayor que el dolor, el miedo a lo que él haría si sabía que había hablado, el miedo a que no me creyeran. Después de todo, ¿quién creería a una niña contra dos adultos respetados en el pueblo? Si necesitas hablar, estoy aquí, dijo simplemente, y por primera vez en años sentí que no estaba completamente sola. Tenía 13 años entonces, 5 años de abuso diario, 5 años de infancia robada, cuerpo violado, alma rota, 5 años viendo a mi propia madre consentir mi tormento, 5 años queriendo morir cada noche y despertando decepcionada de seguir viva al día siguiente. Fue entonces cuando todo empeoró aún más. La casa amarilla ya no era solo mi infierno, se había convertido en mi prisión completa. Mi padre comenzó a cerrar las puertas con llave cuando salía, a prohibirme hablar con nadie. La escoba, siempre la misma, apoyada en la esquina de la cocina como una amenaza constante. La miraba y temblaba incluso cuando estaba sola. Comencé a tener pesadillas terribles, despertaba gritando, sudando, a veces mojaba la cama a los 13 años, lo que solo daba más motivos para castigos. En la escuela apenas hablaba, apenas vivía, pero una chispa de rabia comenzó a crecer dentro de mí,
una rabia que al principio era pequeña, pero crecía cada día. Rabia por la injusticia, el dolor, la traición. Rabia que se convirtió en valentía cuando me di cuenta de una cosa. Si continuaba así, no sobreviviría. Era así de simple, o hablaba o moría. Fue un miércoles cuando todo cambió, un miércoles cualquiera, cielo azul, calor abrasador. La escoba había sido usada la noche anterior después de que dejara caer un vaso en la cocina. Apenas podía sentarme en la silla de la escuela, tanto me dolía. La señora Lucía lo notó. Notó cómo me movía incómoda, cómo contenía las lágrimas. Al final de la clase me pidió que me quedara de nuevo. Esta vez cerró la puerta del aula. María, ¿qué está pasando en tu casa? Permanecí en silencio, mirando al suelo. María, mírame. Miré. Vi en sus ojos algo que nunca había visto en los de mi madre, compasión genuina. Nadie merece sufrir, María. Nadie, especialmente no una niña. Si alguien te está haciendo daño, puedes decírmelo. Te ayudaré. Y entonces, después de 5 años de silencio, hablé. Las palabras salieron como un torrente, descontroladas, sucias, devastadoras. Le conté todo: la escoba, la sangre, el dolor, la madre que miraba, el miedo constante, las amenazas, todo. Ella escuchó sin interrumpir, sin juzgar. Cuando terminé, agotada, tenía lágrimas en los ojos. Te creo, fueron las 3 palabras más importantes que había oído en mi vida. Te creo, y vamos a arreglar esto. Esa tarde, de regreso a la casa amarilla, sentí algo diferente en el pecho. No sabía cómo llamarlo aún. Solo más tarde entendí que era esperanza. ¿Sabes qué es la traición? La traición no es solo la historia de un esposo que engaña. Es cuando alguien que debería protegerte te da la espalda cuando más lo necesitas. Es peor que cualquier bofetada, es una puñalada que no sana. Eso es lo que viví con mi propia madre, Elena, una mujer que enseñó el abecedario a cientos de niños en Río Blanco, pero que no pudo enseñarle a su esposo que su hija no era un objeto. Una mujer que rezaba el rosario todos los días, pero cerraba los ojos al pecado que ocurría bajo su propio tejado. Al principio pensé que no lo sabía, que no lo notaba. ¿Cómo podía una madre ver a su hija de 8 años cojeando de dolor y no preguntar nada? ¿Cómo podía ver las sábanas manchadas de sangre y fingir que era normal? Me inventé 1000 excusas para ella en mi cabeza. Que tal vez no veía, que tal vez no entendía, que tal vez también tenía miedo. Pero esa noche, cuando nuestros ojos se encontraron a través de la rendija de la puerta mientras mi padre usaba la escoba, todas las excusas murieron. Ella sabía. Siempre lo había sabido. Tenía apenas 10 años entonces, casi 2 años de abuso diario. Mi cuerpo infantil ya mostraba marcas, no solo los moratones que se desvanecían, sino los invisibles, los que nunca se iban. La forma en que me encogía cuando alguien alzaba la voz, el hábito de dormir bajo la cama, no encima, el terror a las escobas, a las puertas que se cerraban, al sonido de un cinturón. Fue por esa época que mi madre comenzó a participar más activamente, no en el abuso en sí. Solo mi padre hacía eso.
sino en la preparación, la logística, las consecuencias, como si fuera parte de la rutina doméstica, como lavar platos o barrer el suelo. María, ve a bañarte, tu padre llegará pronto, decía con la misma voz que usaba para pedirme que hiciera los deberes, casual, como si fuera normal, como si todas las casas de la calle tuvieran la misma rutina repugnante. Obedecía. ¿Qué más podía hacer? No tenía a dónde escapar, a dónde correr. La casa era pequeña, las ventanas cerradas con candado, la puerta con llave, y aunque lograra salir, ¿a dónde iría? Estábamos aislados, no tenía familia cercana, no tenía amigos íntimos, solo tenía la escuela, y hasta allí era la niña, rara de la que nadie quería estar cerca. Una tarde llegué de la escuela un poco tarde. Me había retrasado porque la maestra me pidió que me quedara a limpiar la pizarra, un pequeño castigo por quedarme dormida en clase. Cuando entré en la casa, mi madre estaba en la sala, tejiendo, como si nada estuviera mal, pero sentí en el aire ese olor pesado a problemas por venir. Tu padre te espera en la habitación. Me detuve en medio de la sala, mi mochila deslizándose de los hombros, el miedo congelándome el estómago. Mamá, por favor, solo me retrasé porque... No me interesa. Te está esperando. Ve ahora, antes de que sea peor. Peor, como si hubiera una versión ligera de ese horror. Mamá. Intenté de nuevo con la voz ahogada. ¿Por qué lo permites? ¿Por qué no me ayudas? Finalmente levantó los ojos de su tejido, pero no vi amor allí. Vi otra cosa, irritación. ¿Ayudarte? ¿Crees que mereces ayuda? Si fueras una hija buena, obediente, no necesitaría corregirte. Corregir. Así lo llamó, como si fuera un ajuste, una corrección de rumbo, como si meter un mango de escoba en una niña fuera un método pedagógico. Pero mamá, esto no es normal. Esto duele. Papá no debería... No terminé. La bofetada llegó rápida, ardiente. Nunca me había golpeado antes. Tenía muchos defectos, pero la violencia física no era uno de ellos, hasta ese día. Cállate. ¿Crees que es fácil? ¿Crees que es fácil para mí? Es tu padre, tiene derecho, y tú lo provocas con ese cuerpo, con esa manera. Me acurruqué, las lágrimas corriendo. Estaba diciendo que era mi culpa, que yo, una niña de 10 años, lo provocaba, que lo merecía, que era normal. Ahora ve, no lo hagas esperar más. Fue la primera vez que me levantó la mano. No sería la última. A partir de entonces, su complicidad se volvió más explícita. Comenzó a preparar el terreno, me hacía bañar antes, asegurarse de que estuviera presentable para mi padre. Hacía la cama después, lavaba las sábanas manchadas, trataba las heridas más visibles para que nadie en la escuela notara. Era como si ahora hubiera 2 monstruos en la casa, no uno. Hubo una vez que recuerdo bien cuando me enfermé, fiebre alta, cuerpo dolorido, probablemente una gripe fuerte, de las que tumban a cualquiera. Pensé que al menos ese día tendría paz. Mi madre hizo té, puso una compresa en mi frente. Por un momento sentí ese cuidado que todo niño merece. Cerré los ojos, casi aliviada. Fue entonces cuando mi padre entró en la habitación. Sentí el colchón hundirse con su peso al sentarse. Abrí los ojos, suplicando en silencio a mi madre, rogando que al menos esta vez
solo esta vez, me protegiera. ¿Sabes qué hizo? Se fue. Cerró la puerta tras de sí. Me dejó allí, ardiendo de fiebre, demasiado débil para luchar. Esa noche, la escoba vino igual, aunque estaba enferma. De hecho, fue peor, porque él dijo que necesitaba sacar la enfermedad de mí, que era la única manera, que era por mi bien. Cuando terminó, mi fiebre había empeorado. Temblaba, deliraba. Escuché a mi madre discutiendo con él al otro lado de la puerta. «Jaime, la vas a matar así. ¿Y luego qué? ¿Cómo lo explicas a la gente?» No era preocupación por mí, era miedo al escándalo, a lo que dirían los vecinos. Para ella, yo no era ni siquiera una persona, solo una posible vergüenza pública. Estuve postrada una semana. La escuela envió una nota preguntando por mi ausencia. Mi madre respondió con su letra pulcra: «María tiene una fuerte gripe, volverá pronto». Firmado y sellado, como si fuera un documento oficial. Cuando regresé, estaba más delgada, más pálida, más callada, si eso era posible. La señora Lucía me miró de manera diferente. Sentí que notaba que algo estaba mal, pero aún no tenía el valor para hablar, no todavía. A los 11 años, intenté escapar por primera vez. Reuní algunas cosas en una bolsa de la compra. Una muda de ropa, un cepillo de dientes viejo, la muñeca de trapo que tenía desde pequeña. Esperé a que se durmieran e intenté abrir la ventana de mi habitación. Estaba clavada. Probé la puerta principal, cerrada con llave, la llave en su dormitorio. Probé la cocina, lo mismo. Toda la casa era una prisión. No me sorprende que nadie sospechara nunca nada. Nadie podía entrar. Yo no podía salir. Perfecto para lo que ocurría allí. Lloré en silencio, sentada en el suelo de la cocina, la bolsa patética en mi regazo. No había salida, nunca la habría. Fue entonces cuando noté la escoba. Allí, apoyada en la esquina, como siempre, el instrumento de mi tormento, su arma contra mí. Sentí un odio que nunca había sentido antes, un odio ardiente, consumiéndome por dentro. Agarré la escoba, pensé en romperla, en tirarla al patio, en esconderla, cualquier cosa para tener una noche de paz. Pero en el segundo en que la toqué, escuché pasos. «¿Qué estás haciendo?» Mi padre, de pie en la puerta de la cocina, en pijama, el pelo desgreñado, los ojos inyectados en sangre. Se había despertado para tomar agua y me encontró allí con la escoba en la mano. Lo que pasó después fue lo peor hasta entonces. No fue solo la escoba, fue el cinturón, fue la bofetada, fue el puñetazo. Me golpeó hasta que me desmayé. Desperté por la mañana en el suelo de la cocina, tan magullada que ni siquiera podía abrir un ojo. Mi madre me encontró allí. Miró, suspiró. «Mira lo que haces, mira lo que provocas». La culpa, siempre la culpa, como si yo, una niña, fuera responsable de su enfermedad, como si lo hubiera elegido. No fui a la escuela ese día, ni el siguiente. Solo volví cuando los moratones eran menos visibles. Inventaron una historia de que me había caído por las escaleras en casa. Escaleras que ni siquiera existían. Nuestra casa era de una sola planta, pero nadie lo cuestionó. Su complicidad se volvía cada vez más explícita con el tiempo. No era solo omisión, era participación activa.
Comenzó a crear situaciones, pretextos. Se quejaba a mi padre de que no había barrido bien el patio, de que había contestado mal, de que tardé demasiado en hacer los deberes. María necesita corrección, Jaime. Ese era su código. Corrección. Repugnante. Comencé a darme cuenta de que a ella le gustaba, no lo que pasaba en sí, al menos quiero creer eso, sino el poder que le daba verme castigada por cosas que ni siquiera estaban mal, verme sufrir mientras ella miraba, superior, correcta, limpia. Una tarde llegué de la escuela y ella estaba diferente, agitada, vestida con su vestido bueno, el que normalmente solo usaba para la iglesia. «Hoy vamos a casa de tu tía Margarita», anunció. «Tu padre trabajará hasta tarde, nosotras. ¿También cenaremos allí?» La tía Margarita ni siquiera era una tía de verdad, era una amiga suya que vivía al otro lado del pueblo. Rara vez íbamos allí. No entendí el cambio repentino, pero sentí una pequeña esperanza. Una noche fuera de casa, una noche sin él, una noche de paz. Me preparé rápido, me peiné, incluso intenté sonreír. La idea de salir de esas paredes, aunque fuera por unas horas, era como un vaso de agua en el desierto. Estábamos casi saliendo cuando mi padre llegó antes de lo habitual. Nos miró a las dos, ya listas para irnos. «¿A dónde creen que van?» «A casa de Margarita», respondió mi madre con la voz ya sumisa. «Solo a cenar, volveremos temprano». «No, he cambiado de opinión. Os necesito aquí». Y eso fue todo. Ella ni siquiera lo cuestionó. Se quitó el sombrero, el abrigo. Pequeño, volvió a la cocina a preparar la cena, como si no tuviera ninguna importancia, como si la promesa de una noche de alivio para su hija no significara nada. Esa noche lloré en mi almohada hasta quedarme dormida, no por el abuso. Ya había ocurrido. Como casi todas las noches, lloré por la traición, por la facilidad con que renunció a protegerme, por la certeza de que entre él y yo siempre lo elegiría a él. A los 12 años ya había perdido toda esperanza. Vivía en piloto automático. Iba a la escuela, volvía a casa, era golpeada, sufría el abuso, dormía, despertaba, repetía, todo como un zombi. Los maestros notaron que algo andaba mal, por supuesto. Mis notas, que ya no eran buenas, se volvieron terribles. Apenas hablaba, apenas comía, parecía un fantasma caminando por los pasillos. Recuerdo una vez cuando la profesora de educación física llamó a mi madre a la escuela. Me había negado a cambiarme de ropa para el ejercicio. No quería que nadie viera los moratones en mis piernas. La profesora pensó que era extraño, insistió. Terminé llorando en una esquina del patio. «Señora Peña, María ha estado actuando muy extraño. No participa, no se mezcla con los demás. Hoy tuvo una crisis en mi clase. ¿Pasó algo?» Espié desde la puerta, escuchando la conversación en la sala de profesores. Vi a mi madre, impecable como siempre, moño perfecto, uñas limpias, cara de santa. «María siempre ha sido una niña difícil, profesora. Desde pequeña causa problemas, es mentirosa, inventa cosas, busca atención. Pero los moratones, se cae sola, tropieza, se golpea con cosas. No sé de dónde sacó esa torpeza, ni su padre ni yo somos así.
La profesora parecía querer decir algo más, pero se rindió. Mi madre tenía esa manera, ¿sabes?, de hacer que la gente dudara de lo que veía, de darle la vuelta a la verdad con tanta convicción que hasta tú misma comenzabas a creerla. Regresamos a casa en silencio ese día. Cuando llegamos, ella finalmente habló. ¿Satisfecha? Casi me haces pasar vergüenza en la escuela. ¿Qué pensarán de mí, de nuestra familia? No respondí. No había nada que decir. Su vergüenza era más importante que mi dolor. Siempre lo fue. Esa noche, por primera vez, miró todo de cerca, sentada en la silla en la esquina de la habitación, observando mientras mi padre usaba la escoba. Sus ojos nunca dejaron los míos. Una mirada de advertencia, de amenaza, una mirada que decía: ¿ves qué pasa cuando intentas contarle a alguien? Fue la peor noche de mi vida hasta entonces, no por el dolor físico, ya estaba algo entumecida a eso en ese momento. Fue peor por el simbolismo, por la confirmación final de que no había nadie de mi lado, que los dos juntos eran un muro infranqueable. Nunca volví a intentar contarle a nadie en la escuela. ¿Para qué? Mi madre lo negaría. Me haría parecer loca, mentirosa, problemática, y el castigo sería peor. Así que me cerré aún más. Me convertí en una cáscara vacía. Aprendí a dejar mi cuerpo durante el abuso, a fingir que estaba en otro lugar, que era otra persona. Aprendí a no llorar, porque las lágrimas solo les daban más placer. Aprendí a ser invisible, incluso estando visible. El tiempo pasó. 12 años, 13 años, mi cuerpo cambiando, el abuso empeorando. Ahora había una nueva preocupación: el embarazo. Mi padre tomaba precauciones a su manera, métodos brutales, dolorosos, humillantes. Mi madre ayudaba, revisando mi ropa interior cada mes para asegurarse de que había menstruado. Si apareces embarazada, te echo a la calle, amenazaba, como si fuera mi elección, como si tuviera control sobre algo en mi vida. Cuando cumplí 13 años, algo cambió, no en la situación, seguía igual, sino en mí. Comencé a sentir una rabia diferente, una rabia que no era solo desesperación, sino algo más profundo, más peligroso. Empecé a pensar en formas de acabar con todo, todas las formas. Pensé en matarme. Estuve muy cerca varias veces. Guardé pastillas que mi madre tomaba para la presión. Robé una botella de veneno para ratas que mi padre guardaba en el armario del garaje. Miraba el río Guadalquivir cuando pasaba por el puente, imaginando el agua tragándome, llevándome lejos. Pero algo me detuvo. No era miedo a morir, ya estaba prácticamente viviendo muerta. Era otra cosa, una terquedad, una certeza pequeña pero persistente de que no merecía ese final, que ellos eran los que merecían pagar, no yo. Fue a los 13 años completos cuando finalmente entendí un detalle crucial de mi prisión. Mi madre no era una víctima junto a mí, era una carcelera. Era cómplice. No ayudaba a mi padre a pesar de amarme, ayudaba porque me odiaba. Tal vez porque era la prueba viva de los problemas en su matrimonio. Tal vez porque era la razón por la que no podía dejar esa casa y empezar de nuevo. Tal vez porque, en el fondo, simplemente no tenía dentro de sí lo que llaman amor maternal. La razón no importaba. El hecho era que no estaba de mi lado,
nunca lo estuvo y nunca lo estaría. Esta percepción, por dolorosa que fuera, fue liberadora, porque entendí que no podía contar con ella para salir de esa situación, que necesitaba encontrar otra salida, otra persona, otra forma. Y fue entonces cuando recordé las palabras de la señora Lucía. Si necesitas hablar, estoy aquí. ¿Estaba realmente ahí? ¿Había alguien en algún lugar del mundo realmente de mi lado? ¿Valdría la pena el riesgo? No tenía mucho que perder. Si continuaba en esa casa con esos monstruos, no sobreviviría mucho más. Si intentaba hablar y salía mal, bueno, al menos lo habría intentado. Esa noche, acostada en la cama después de otro abuso, tomé mi decisión. Iba a hablar con la señora Lucía. Iba a contarle todo, sin medias palabras, sin eufemismos, la verdad cruda y desnuda. Lo peor que podía pasar era que nadie me creyera. Lo mejor ni siquiera me atrevía a imaginarlo. La libertad parecía un sueño demasiado lejano. Me dormí con la decisión tomada. Al día siguiente iría hasta el final. Lo que no sabía era que la señora Lucía tenía sus propios demonios y sus propias armas contra ellos. ¿Alguna vez has notado cómo una decisión puede cambiarlo todo? ¿Cómo un simple sí o no puede poner tu vida patas arriba? Así fue ese miércoles de abril de 1967. Yo, María Peña, con mis 13 años a cuestas y el peso del mundo en el alma, me levanté de la cama decidida a hacer lo que nunca había hecho antes: gritar la verdad. Me desperté antes de que sonara el despertador. No es que hubiera dormido mucho. El sueño era un lujo que no conocía desde hacía años. Pero ese día había un cosquilleo diferente en mi cuerpo, una mezcla de miedo y valentía que nunca había sentido antes. Me preparé con cuidado, elegí la única falda sin remiendos que tenía, la blusa menos descolorida. Me peiné lentamente, mirándome en el espejo agrietado del baño. ¿Quién era esa chica de ojos hundidos que me miraba? Apenas me reconocía. María, estás tardando mucho. Vino la voz de mi madre a través de la puerta, siempre inspeccionando, siempre controlando. Ya voy, respondí automáticamente. Fue entonces cuando noté algo extraño en mi reflejo, una expresión que no había visto en mucho tiempo: determinación. Parecía una persona diferente, más vieja, más fuerte, alguien que podía, sí, cambiar su propia historia. El desayuno fue como todos los demás: pan seco, café aguado, silencio pesado. Mi padre ya había salido a la oficina del ayuntamiento. Mi madre se preparaba para ir a la escuela donde enseñaba. Comimos sin hablar, como siempre. Antes de salir, me dio las instrucciones habituales. Directo a casa después de la escuela. No hagas paradas. No hagas amistades. Si llegas tarde, ya sabes lo que te espera. Asentí. Bajé la cabeza como siempre, pero por dentro, por primera vez, pensé: no, hoy no obedeceré, hoy todo cambia. El camino a la escuela nunca me pareció tan largo. Eran solo unos 15 minutos andando, pero ese día cada paso parecía importante, definitivo, como si cada uno me llevara no solo más cerca de la escuela, sino a la libertad. Llegué antes de lo habitual. Los pasillos aún estaban vacíos,
las aulas cerradas. Me senté en un banco del patio, esperando. Mis manos sudaban. ¿Y si no me creía? ¿Y si le contaba a mi madre? ¿Y si todo empeoraba aún más? El miedo era real, tenía buenas razones para sentirlo, pero la determinación era mayor. Había llegado a un punto en que la desesperación era tan grande que cualquier cambio, incluso para peor, parecía mejor que continuar en ese infierno. Sonó la campana. Los alumnos comenzaron a llegar, ruidosos, libres, tan diferentes a mí. Observé a esos niños normales con vidas normales. ¿Alguno de ellos pasaba por lo que yo pasaba? ¿Había otros como yo, atrapados en casas prisión con padres monstruos? La clase de historia era en el tercer período. Soporté las 2 primeras clases en piloto automático, respondiendo cuando me llamaban, copiando lo que estaba en la pizarra, existiendo sin vivir. Finalmente llegó. La señora Lucía entró en el aula, con una pila de libros en los brazos, las gafas deslizándose por la nariz. Saludó a la clase con su buen humor habitual. Comenzó a hablar de la Guerra Civil Española, fechas, batallas, nombres. No escuché una palabra. Mi cabeza estaba demasiado ocupada ensayando lo que iba a decir, cómo lo iba a decir, planeando cada palabra de esa conversación que podía cambiarlo todo. La clase terminó, sonó la campana. Era ahora o nunca. Mientras los otros alumnos salían ruidosamente para el recreo, me quedé sentada en mi lugar, inmóvil, esperando a que todos se fueran. La señora Lucía lo notó, por supuesto. Me miró por encima de sus gafas, con esa manera que tenía de saber cosas sin necesidad de preguntar. Cuando el último alumno salió, cerró la puerta, vino a mi pupitre, acercó una silla, se sentó frente a mí. «¿Qué pasa, María? ¿Quieres hablar?» Abrí la boca, pero nada salió. Años de silencio forzado habían cerrado mi lengua. Años de amenazas me hacían dudar. «No necesitas tener miedo», dijo, su voz calmada. «Sea lo que sea, puedes decírmelo». Respiré hondo. Era ahora. «Mi padre abusa de mí», dije de una vez. «Ha sido durante años». Las palabras salieron rápidas, casi sin respirar, como si al parar a pensar no pudiera decirlas más. Esperaba ver shock en su cara, incredulidad, asco, cualquier reacción que la gente normal tiene al escuchar algo tan horrible. Pero no vi nada de eso. Vi comprensión, como si ya lo supiera, o peor, como si lo entendiera personalmente. «¿Cómo lo hace María? ¿Puedes contármelo? Es importante». Fue la primera vez que alguien me preguntaba los detalles sin dudar de mí, sin hacerme sentir culpable, sin cuestionar si lo estaba inventando. Y así le conté. Le conté de la escoba, de los años de dolor, de mi madre mirando, participando. Le conté de las amenazas, el miedo constante, la prisión que era mi casa. Le conté todo, sin filtro, sin parar. Las palabras salieron como agua de una presa que se rompe, violentas, incontrolables, devastadoras. Cuando terminé, estaba sin aliento, agotada, como si hubiera corrido un maratón. De alguna manera lo había hecho, un maratón de 5 años, y finalmente había cruzado una línea de meta. La señora Lucía no dijo nada por un momento. Sus ojos, detrás de esas gafas grandes, estaban llorosos,
Pero no era solo tristeza lo que vi allí. Era una rabia contenida, una indignación. Te creo, dijo finalmente, cada palabra clara. 3 palabras simples que lo cambiaron todo. Te creo. Cuando nadie más me creía, ni siquiera mi propia madre, esa maestra que apenas conocía, me dio lo que más necesitaba: validación. No es tu culpa, María, continuó. Nada de esto es tu culpa. Ellos son los monstruos, no tú. Lloré, no de dolor, como había llorado tantas veces, sino de alivio, de un peso inmenso finalmente compartido, de una verdad finalmente dicha y aceptada. ¿Qué pasa ahora?, pregunté entre sollozos. Ahora vamos a sacarte de allí. ¿Sacarme de allí? La idea parecía tan imposible, tan distante de mi realidad, que apenas podía comprenderla. ¿Cómo? ¿A dónde iría? ¿Y si no me dejaban? ¿Y si nadie me creía? Las preguntas salieron descontroladas, el miedo regresando, mezclado con una esperanza pequeña pero creciente. Una cosa a la vez, dijo con firmeza. Primero necesitamos pruebas. Pruebas, sí, sé que es difícil, pero necesitamos mostrar lo que está pasando. Tu palabra contra la de ellos, lamentablemente, no será suficiente. Tenía razón, por supuesto. Mi madre era una maestra respetada, mi padre un empleado del ayuntamiento, ciudadanos ejemplares a los ojos de todos. ¿Quién creería a una niña problemática contra 2 adultos respetables? ¿Qué tipo de pruebas? Los moratones. Necesitamos documentarlos. Y dudó, como si estuviera tomando una decisión difícil. Necesito contarte algo, María, algo que pocas personas saben. Esperé, curiosa, a pesar del miedo. Cuando tenía más o menos tu edad, pasé por algo similar. No fue mi padre, fue mi padrastro, y mi madre, como la tuya, fingió no ver. Mis ojos se abrieron de par en par. La señora Lucía, la maestra más respetada de la escuela, con sus maneras correctas, sus clases siempre preparadas, su vida aparentemente perfecta, ¿también había sido una niña abusada? ¿Cómo saliste? ¿Cómo lo lograste? Sonrió, una sonrisa triste. No lo hice, no de la manera correcta. Me escapé. Viví en la calle un tiempo. Pasé hambre, frío. Terminé acogida por una familia que me dejó dormir en el cobertizo. A cambio de trabajo, estudié en secreto, obtuve mi título, me convertí en maestra. Pero nunca lo denuncié, nunca vi justicia. Y mi padrastro murió años después sin pagar por lo que hizo, y mi madre vivió el resto de su vida fingiendo que nada había pasado. Hasta hoy evita hablar conmigo. El recordatorio vivo de su fracaso como madre. Absorbí todo eso en silencio. La señora Lucía, mi maestra, la mujer más fuerte que conocía, también había sido una niña abusada, había sufrido, y sin embargo, allí estaba, entera, ayudando a otros. ¿Por eso te interesaste por mi caso? Sí, reconocí las señales, la mirada vacía, los moratones siempre explicados, el miedo constante. Me vi en ti. ¿Y ahora qué hacemos? Se ajustó las gafas, pensativa. No dejaré que sigas el mismo camino que yo. No dejaré que escapes sin dirección, sin protección. Vamos a hacerlo diferente. Vamos a hacerlo bien. ¿Lo correcto? ¿Existía eso en casos como el mío? Tengo un amigo,
un abogado. Trabaja con casos de abuso infantil. Voy a hablar con él hoy. Pero necesitamos pruebas, María, algo concreto. Puedo mostrar los moratones, ofrecí. Tengo marcas por todas partes. Asintió con el rostro serio. Eso ayuda, pero idealmente los atraparíamos en el acto. Tendríamos algo que no puedan negar. Atraparlo en el acto. La idea me dio escalofríos. Significaba pasar por un abuso más, una sesión más de horror con la escoba, más dolor. Tengo miedo, confesé. Lo sé, y si no quieres, encontraremos otra manera. Pero piensa en esto. Esta podría ser tu única oportunidad para acabar con esto de verdad, para traer justicia, no solo para ti, sino tal vez para otros niños que podrían dañar en el futuro. Otros niños. Nunca había pensado en eso. ¿Y si adoptaban a otra niña después de que me fuera? ¿Y si le hacían a otra chica lo que me hicieron a mí? ¿Qué necesito hacer? Me explicó el plan. Era arriesgado, peligroso, pero podía funcionar. ¿Estás segura de que quieres hacer esto? No te mentiré, va a ser difícil tener que pasar por ello una vez más. Si es la última vez, vale la pena, respondí con una firmeza en la voz que no reconocí. Si es para acabar con esto de una vez por todas, puedo soportar una noche más. Me apretó la mano, un simple gesto de solidaridad, el primer contacto humano genuinamente afectuoso que había recibido en años. Eres muy valiente, María, más valiente de lo que yo fui a tu edad. No me sentía valiente, me sentía aterrorizada, pero también, por primera vez, esperanzada. Tenía un plan, tenía una aliada, tenía una oportunidad. El resto del día pasó en una neblina. Regresé a casa después de la escuela, como siempre, hice los deberes, ayudé en la cocina, me comporté exactamente como cualquier otro día. Por dentro temblaba, por dentro contaba las horas. Mi padre llegó, cenamos en silencio, como siempre. Mi madre habló de la escuela, de una reunión de maestros. Él habló de la oficina del ayuntamiento, de un problema con una licitación de obras. Conversación normal, conversación de familia, normal. La hipocresía de todo, el teatro que montaban incluso para ellos mismos, me daba náuseas. ¿Cómo podían fingir que éramos una familia corriente cuando por la noche él entraba en mi habitación con una escoba en la mano? Después de la cena, me mandaron bañarme e irme a la cama. Obedecí. Me acosté, con el corazón acelerado, las manos sudando. ¿Funcionaría? ¿Sería realmente mi última noche en ese infierno? Alrededor de las 10, escuché sus pasos en el pasillo, el crujido de la puerta abriéndose, el sonido de la escoba apoyándose contra la pared. «Levántate», su voz como siempre, fría, autoritaria, de alguien que sabe que será obedecido. Obedecí, como siempre. Miré una última vez a la ventana, a la noche afuera, a la libertad que tal vez finalmente estaba al alcance. Era hora de acabar con todo. Lo que pasó en las siguientes 2 horas fue horrible, como siempre. La diferencia es que esta vez, por primera vez, tenía un propósito. Cada segundo de dolor era un segundo más cerca de la libertad. Cada lágrima derramada era combustible para mi determinación. Y al final,
Cuando todo terminó, cuando él salió de la habitación, satisfecho con otra noche de tortura, no me sentí derrotada, como siempre. Me sentí victoriosa, porque sabía que había sido la última vez que ese hombre me tocaba, la última vez que esa escoba me hería, la última vez. El plan estaba en marcha y nada volvería a ser igual. Al día siguiente fui a la escuela como siempre, solo que esta vez llevaba más que libros en mi mochila. Llevaba las pruebas que necesitábamos y la certeza de que estaba a punto de romper las cadenas que me habían retenido durante tanto tiempo. La señora Lucía me esperaba en la puerta de la escuela. En sus ojos vi la misma determinación que sentía en los míos. Ya no éramos solo maestra y alumna, éramos compañeras de batalla, sobrevivientes de una guerra que muchos fingían que no existía. ¿Estás lista?, preguntó. Respiré hondo. Un mundo entero de posibilidades se abrió ante mí. Un mundo sin escobas, sin dolor, sin traiciones. Más que lista. Juntas entramos en la escuela, alejándonos de la pesadilla, hacia la libertad que había soñado durante tanto tiempo. La niña silenciada finalmente tenía voz, y esa voz, después de estar callada tanto tiempo, estaba lista para hacer ruido. Algunos dicen que el infierno es lo que viene después de la muerte, pero yo ya conocía el infierno en vida, y ese día estaba lista para cerrar sus puertas para siempre. Llegué a la escuela con el cuerpo dolorido de la noche anterior, pero con una nueva fuerza dentro de mí, mochila al hombro, no solo con cuadernos, sino con las pruebas que cambiarían todo. Me reuní con la señora Lucía antes de la primera clase en una esquina del patio donde nadie podía vernos. ¿Lo conseguiste?, preguntó, con la preocupación grabada en su frente arrugada. Saqué un paño envuelto de mi mochila. Dentro, la prueba que necesitábamos, una pieza repugnante, terrible, pero necesaria, la misma escoba que había sido usada en mí la noche anterior, con marcas que no dejaban duda de lo que había pasado. «Dios mío», murmuró la señora. Lucía, con los ojos abiertos detrás de sus gafas. ¿Y no notaron que faltaba? La reemplacé con una parecida que encontré en el almacén de la escuela la semana pasada. Hasta ahora no se han dado cuenta. Había sido un plan arriesgado. Durante semanas había observado el armario de suministros de la escuela. Noté que había varias escobas viejas acumulando polvo. Un día, cuando el conserje lo dejó abierto, tomé una, la escondí en mi mochila, la llevé a casa y después del abuso de la noche anterior, hice el cambio mientras todos dormían. Una operación peligrosa que podría haber salido muy mal si alguien se hubiera despertado, pero no se despertaron, y ahora teníamos la prueba irrefutable de lo que ocurría. En esa casa amarilla, tenemos más. Le mostré los moratones recientes, las marcas en mis muslos, en mi espalda, en lugares que ninguna caída accidental podía justificar. Había tomado fotos escondidas con la cámara que la señora Lucía me había prestado días antes. «Fuiste muy valiente», dijo, guardando las pruebas en una carpeta especial. «Ahora me toca a mí hacer mi parte». Acordamos el siguiente paso. Regresaría a casa normalmente después de la escuela, como si nada hubiera cambiado. Seguiría la rutina habitual. Mientras tanto, la señora Lucía llevaría las pruebas a su amigo abogado. Irían a la policía, al juzgado de menores,
a quien fuera necesario. ¿Cuánto tiempo tomará?, pregunté ansiosa. La idea de pasar otra noche en esa casa me daba escalofríos. Haré lo mejor para que sea hoy, pero podría tomar un poco más. Depende de la burocracia, de las personas de turno. ¿Puedes aguantar un poco más? Podía, claro que podía. Había soportado 5 años. Podía soportar unas horas más sabiendo que estaba cerca del final. Solo ten cuidado de no dejar que noten nada diferente. Sigue actuando normal. Si sospechan que algo ha cambiado... No necesitaba completar la frase. Sabía qué pasaría si sospechaban. Tenía la cicatriz del último intento de escape para recordármelo. Fingiré que nada ha cambiado, prometí. Haré todo como siempre. La escuela pasó en una neblina ese día. No podía prestar atención a nada. Mi mente estaba demasiado ocupada con lo que vendría, con la posibilidad real de liberación, con el miedo de que algo saliera mal. Cuando sonó la campana del último período, sentí un escalofrío en el estómago. Era hora de volver a la casa amarilla, tal vez por última vez. En el camino todo parecía diferente. Las mismas calles de siempre, pero vistas con otros ojos. Los mismos vecinos saludando, pero con otra perspectiva. ¿Lo sabían? ¿Sospechaban? ¿O realmente creían que éramos una familia común, normal, feliz? Llegué a casa a la hora habitual. Mi madre ya estaba allí, corrigiendo exámenes en la mesa de la cocina. Me miró por encima de sus gafas. «Prepárate, tu padre llegará temprano hoy. Vienen visitas de la capital». Visitas, eso era raro. Por un momento me pregunté si complicaría el plan, pero tal vez fuera mejor así. Con gente en la casa no podrían hacerme nada, al menos por una noche estaría a salvo. Me preparé como se me ordenó. Me puse el vestido azul que usaba en 1900 ocasiones especiales. En realidad, el único vestido además del uniforme escolar que aún me quedaba bien. Me peiné, me lavé la cara. En el espejo vi a la misma niña de siempre, pero los ojos eran diferentes. Tenían un nuevo brillo, el brillo de alguien que sabe que está a punto de ser liberado. Mi padre llegó a las 6, como anunció, con él una pareja que nunca había visto. Un hombre de traje, una mujer elegante, gente de la capital, como había dicho mi madre. «Esta es María», me presentó mi padre, su mano en mi hombro, apretando demasiado, una advertencia silenciosa para que me comportara. «Nuestra hija». «Qué joven tan hermosa», dijo la mujer sonriendo. «¿Cuántos años tienes, querida?» 13, respondí lo más educadamente que pude. «Oh, la mejor edad, ya casi eres una señorita». Si tan solo supiera, si pudiera imaginar que esa casi señorita ya había vivido más horrores que muchos adultos. La cena fue una actuación de teatro perfecta. Mi madre sirvió sonriendo. Mi padre contó historias del pueblo, de la política local. La pareja reía, elogiaba la comida, hacía preguntas. Una escena de familia normal que me daban ganas de vomitar. En un momento noté que el hombre me observaba con curiosidad, no con la mirada repugnante que había visto en otros, la mirada de depredadores que mi padre también tenía. Era otro tipo de mirada, como si intentara resolver un rompecabezas. «¿Y tú, María, te gusta la escuela?» La pregunta me tomó por sorpresa. Rara vez alguien se interesaba por lo que pensaba o sentía. «Sí, señor»,
Me gusta estudiar. Oh, ¿cuál es tu asignatura favorita? Historia, respondí sin dudar, la asignatura de la señora Lucía, la única clase donde me sentía segura. Ah, la historia, fundamental para entender el presente y construir el futuro, ¿no es así? Asentí, sin saber exactamente qué decir. No estaba acostumbrada a conversaciones normales. María va a ser maestra, como su madre, interrumpió mi padre, desviando la conversación. Ya está en ese camino, ¿verdad, hija? Nunca habíamos hablado de esto. Nunca discutimos mi futuro. ¿Cómo podrían? En su mundo no tenía futuro. Era solo un objeto, una cosa, una propiedad. Sí, papá, respondí, con los ojos bajos, como se esperaba. La conversación continuó, ahora enfocada en otros temas. Política, economía, la visita del gobernador, que estaba planeada, temas de adultos que no incluían a la niña silenciosa sentada en la mesa. Después de la cena, me enviaron a mi habitación mientras ellos seguían hablando en la sala. Obedecí, aliviada de poder salir de ese teatro. En la habitación, me senté en la cama, mirando la ventana. Era una noche clara, estrellada. Me pregunté si pronto podría mirar las mismas estrellas desde otro lugar. Un lugar sin miedo. Estaba casi dormida cuando escuché un ruido en la puerta principal, voces alzadas, alguien tocando. El corazón acelerado, me acerqué a la puerta de la habitación intentando escuchar. ¿Qué significa esto? La voz de mi padre, alterada. No pueden entrar en mi casa así. Tenemos una orden, señor Peña. Una voz desconocida, firme, oficial. Contuve el aliento. Estaba ocurriendo. El plan había funcionado. Habían venido por mí. Los siguientes minutos fueron caóticos. Voces subiendo de volumen, mi madre, llorando, puertas golpeando y luego toques en la puerta de mi habitación. María, ¿estás ahí? Una voz femenina que no conocía. Sí, respondí con la voz temblorosa. ¿Puedes abrir la puerta, por favor? Somos de protección de menores. Estamos aquí para ayudarte. Abrí la puerta con manos temblorosas. Al otro lado, una mujer de mediana edad, cabello gris, expresión amable, detrás de ella 2 policías. Hola María, soy la doctora Elena. Hemos venido a buscarte, ¿de acuerdo? No tienes que tener miedo. No tienes que volver a esta casa si no quieres. No pude responder. Las lágrimas vinieron descontroladas, no de miedo o tristeza, sino de alivio, de liberación. ¿Puedes recoger tus cosas, lo que quieras llevarte? No tenía mucho. Algo de ropa, un cuaderno escolar, una vieja muñeca de trapo. Todo cabía en una bolsa pequeña. ¿Eso es todo?, preguntó la doctora Elena, sorprendida por lo poco que tenía. Es todo lo que necesito, respondí honestamente. En la sala, la escena era surrealista. Mi padre, siempre tan poderoso, tan temido, estaba esposado. Mi madre lloraba en una esquina, siendo interrogada por otro policía. La pareja de visitantes, que ahora entendía que no eran solo visitantes comunes, observaba todo con expresiones serias. Cuando me vieron, mis padres reaccionaron de maneras opuestas. Mi madre desvió la mirada, incapaz de enfrentarme.
Mi padre me fulminó con la mirada, el odio desbordándose. Mentirosa, ingrata, después de todo lo que hicimos por ti. «Silencio, señor», ordenó uno de los policías. «Ya está en una situación bastante complicada». La doctora Elena me guió por la casa, una mano suave en mi espalda. Pasamos por la cocina. Noté que en la esquina donde siempre estaba la escoba, ahora solo había un espacio vacío. Las pruebas habían sido recolectadas. A la salida, mis ojos se encontraron con los de mi madre una última vez. No vi arrepentimiento allí, ni amor. Solo vi miedo. Miedo al escándalo, a la vergüenza, a lo que dirían los vecinos. Incluso al final, su preocupación no era conmigo. «Vamos, María», me guió la doctora Elena a un coche oficial aparcado frente a la casa. Subí sin mirar atrás. La casa amarilla, mi prisión durante tantos años, se hacía cada vez más pequeña en el retrovisor, junto con una vida de dolor. En el coche, sentada entre personas que ni siquiera conocía, pero que ya me trataban con más humanidad que mis propios padres, finalmente respiré hondo, como si respirara por primera vez. «¿A dónde vamos?», pregunté, dándome cuenta de que no sabía qué pasaría ahora. «Primero al hospital», explicó la doctora Elena. «Necesitamos que te examinen. Después te llevaremos a un lugar seguro, un refugio temporal hasta que resolvamos tu situación de manera permanente». Hospital, refugio, palabras que deberían asustarme, pero que sonaban como música. Cualquier lugar era mejor que la casa amarilla. ¿Y mis padres? «Tu padre será detenido. Tu madre, bueno, eso dependerá de la investigación, de tu testimonio también». Mi testimonio. Mis palabras finalmente tendrían peso. Finalmente. Serían escuchadas, consideradas, creídas. «Hay una maestra», comencé, vacilante. «La señora Lucía. Ella me ayudó. Me gustaría verla». «Sí, conocemos a la señora Lucía. De hecho, nos está esperando en el hospital. Fue ella quien trajo tu caso a nosotros». Sonreí por primera vez en mucho tiempo. La señora Lucía había cumplido su promesa. Me había ayudado a escapar de una manera que ella misma no pudo lograr cuando era joven. El hospital era grande, bien iluminado, lleno de gente. Me llevaron a una sala reservada donde una doctora me examinó con cuidado y respeto. Tomó fotos de las heridas, anotó todo, hizo preguntas difíciles pero necesarias. Cuando terminó, dijo palabras que nunca olvidé. «Eres muy fuerte, María. Más fuerte que muchos adultos que conozco». No me sentía fuerte, me sentía pequeña, asustada, perdida, pero también por primera vez en años me sentía segura. Después del examen, me llevaron a otra sala, y allí estaba ella, la señora Lucía, pelo recogido como siempre, gafas en la punta de la nariz, una sonrisa cansada pero satisfecha. «Lo lograste». Corrí a abrazarla, algo que nunca había hecho antes. «No, María, lo logramos. Tú hiciste la parte más difícil». Nos quedamos abrazadas un rato, dos sobrevivientes del mismo tipo de infierno, dos generaciones unidas por el dolor, pero también por la esperanza de días mejores. «¿Qué pasó?», pregunté cuando finalmente nos separamos. «¿Cómo fue? ¿Todo tan rápido?», me contó mientras comíamos un refrigerio que alguien había traído, que llevó la escoba y las fotos a su amigo abogado,
que quedó horrorizado, que fueron directamente al juzgado de menores, donde encontraron a una jueza sensible a casos de abuso, que al ver las pruebas irrefutables emitió de inmediato una orden de registro y captura, una detención preventiva para mi padre y una determinación para que mi madre abandonara el hogar hasta que se aclarara su nivel de implicación. Y sabes, la pareja que estaba en tu casa no eran solo visitantes, eran trabajadores sociales encubiertos. Estaban allí para observar la dinámica familiar antes de que llegara la policía. Fue una coincidencia que aparecieran justo hoy. Tu padre los había invitado para una reunión sobre un proyecto del ayuntamiento. Terminó siendo perfecto para el momento de la operación. Por eso el hombre me miró de esa manera extraña. No me estaba juzgando, estaba evaluándome, buscando señales de abuso, miedo, sufrimiento. ¿Y ahora qué pasará conmigo? Por ahora irás a un refugio, pero... Dudó, como si no supiera si debía continuar. Hablé con la jueza. Pedí autorización para ser tu tutora temporal, si quieres, por supuesto. Me quedé sin palabras. ¿Vivir con la señora Lucía? Era más de lo que podía esperar, más de lo que me atrevía a soñar. ¿Harías eso por mí? Lo haría contigo, María. No es caridad, es justicia, es darte la oportunidad que no tuve cuando estaba en tu situación. Me mordí los labios para no llorar de nuevo. Ya no tenía más lágrimas de todos modos. Estaba vacía y llena al mismo tiempo, vacía de miedo, llena de posibilidades. Quiero eso. Lo quiero mucho. Sonrió, esa sonrisa amable que me había dado esperanza desde el principio. Entonces lo pediremos a la jueza. Estoy segura de que lo considerará seriamente. Esa noche dormí en una habitación del refugio. Era sencilla, con varias camas, otras chicas en situaciones similares a la mía, pero estaba limpia, era segura, y por primera vez en años dormí sin miedo. Desperté con la luz del sol entrando por la ventana. Por un momento estaba desorientada. ¿Dónde estaba? ¿Por qué no estaba en la habitación oscura de la casa amarilla? Y entonces recordé, estaba libre. La pesadilla había terminado. Las otras chicas ya se preparaban para el desayuno. Algunas me miraban con curiosidad, otras con indiferencia. Cada una tenía sus propias historias, sus propios traumas. Éramos diferentes, pero también similares, sobrevivientes. Ese día me llevaron a prestar declaración formal en la Unidad de Protección Infantil. Fue difícil, doloroso, contar, todo una vez más a desconocidos, ver sus reacciones de horror, de compasión, a veces de duda, pero lo hice. Conté todo sin omitir nada. La escoba, las noches, mi madre mirando, los años de silencio forzado. Cuando terminé, el detective, un hombre de mediana edad que parecía un padre de familia, dijo algo que me marcó. Tu testimonio ayudará a condenarlos, María, pero más importante, ayudará a salvar a otros niños. Tu valentía está abriendo puertas para muchas otras denuncias. No me sentía valiente, solo sentía alivio, alivio de estar finalmente lejos de ellos, de poder hablar, de ser escuchada. Por la tarde recibí una visita inesperada en el refugio. La doctora Elena, la trabajadora social, acompañada por la señora Lucía y una mujer que pronto descubrí era la jueza de mi caso. María, dijo la jueza tras las presentaciones,
He analizado tu caso con urgencia, dada la gravedad de la situación y el evidente riesgo de mantenerte en el entorno familiar. He otorgado la custodia temporal a la señora Lucía, si estás de acuerdo, por supuesto. Miré a la señora Lucía, que sonrió nerviosamente. Realmente quería acogerme, cuidarme, ser mi familia. Estoy de acuerdo, más que de acuerdo. La jueza sonrió, aliviada. Bien, puedes irte hoy. Necesitamos continuar el proceso legal, por supuesto. Habrá más testimonios, audiencias. Tus padres tienen derecho a defensa, pero no necesitas verlos de nuevo a menos que quieras. No quería. Nunca quería volver a ver esas caras, escuchar esas voces. Quería olvidar, empezar de nuevo, renacer. ¿Podemos ir?, pregunté ansiosa. Sí, respondió la señora Lucía. Vamos a casa. Casa. La palabra tenía un nuevo significado ahora. Ya no era sinónimo de miedo, de dolor, de prisión. Era la promesa de algo diferente, de una nueva oportunidad. Empaqué mis pocas cosas, me despedí de las otras chicas del refugio. Algunas no reaccionaron, demasiado inmersas en sus propios traumas. Otras sonrieron, me desearon suerte. Una mayor me abrazó y susurró: «No nos olvides cuando estés ahí fuera». No lo haría. ¿Cómo podría? Eran parte de mi historia ahora, parte de mi viaje. En el coche, camino a la casa de la señora Lucía, miré por la ventana. Las calles parecían diferentes. Todo el pueblo parecía diferente, más colorido, más vivo, más lleno de posibilidades. ¿Estás lista para una nueva vida, María?, preguntó la señora Lucía, mirándome por el retrovisor. Respiré hondo. Una vida sin escobas, sin gritos en la noche, sin traiciones maternas, una vida con escuela, con sueños, con futuro. Estoy más lista que nunca. Y así comenzó mi nuevo viaje. El camino no sería fácil. Tenía mucho que procesar, mucho que sanar, mucho que aprender. Pero al menos ahora tenía un camino fuera del infierno, hacia la luz. Y por primera vez desde que podía recordar, tenía esperanza de que lo que viviría de ahora en adelante sería mejor que lo que había dejado atrás. Si me preguntaran a qué huele la libertad, diría que es el olor a tierra mojada después de la lluvia. Eso es lo que sentí en mi primer día en la casa de la señora Lucía, cuando desperté y vi la ventana abierta, sin candados, sin rejas, y el aroma de la mañana húmeda entró en la habitación. El olor de un nuevo comienzo, de limpieza, de una vida nueva. La casa de la señora Lucía no era grande ni lujosa. Una casa de 2 pisos en el barrio de los Maestros, con 2 dormitorios, una sala pequeña, una cocina estrecha y un patio trasero lleno de plantas. Pero estaba limpia, luminosa, llena de libros apilados en cada esquina y, lo más importante, no había monstruos escondidos detrás de las puertas. Los primeros días fueron extraños. No sabía cómo comportarme en una casa normal. Seguía esperando órdenes, permisos para todo, para ir al baño, para tomar agua, para sentarme. El segundo día rompí accidentalmente un vaso en el almuerzo. Entré en pánico, me acurruqué completamente, esperando el castigo, la escoba, el grito. Pero nada de eso vino, solo la voz calma de la señora Lucía. «Déjame limpiar eso. Querida,
No es nada. Los vasos se rompen. Es normal. Lloré tanto ese día, no por el vaso, por la normalidad, por el derecho a ser solo una niña que rompió un vaso, no una que merece castigo, como diría mi padre. Las semanas siguientes fueron de adaptación, de aprender a vivir sin miedo, de entender que no todos los adultos quieren hacerte daño, que no todas las madres abandonan, que no todos los padres abusan. La primera noche que logré dormir sin pesadillas fue casi un mes después de la huida. Desperté descansada, confundida por la sensación de paz. Había soñado con un campo de flores, no con la escoba. Fue tan extraño que me quedé allí un rato, intentando entender qué era diferente. Así duermen los niños normales, dijo la señora Lucía cuando se lo conté en el desayuno. Es tu derecho, María, siempre lo ha sido. Mi derecho. Qué concepto tan extraño para una niña que solo conocía deberes, obligaciones, castigos. Volví a la escuela después de 2 semanas en casa. Fue duro enfrentar las miradas. El pueblo era pequeño. Todos ya sabían del caso del inspector del ayuntamiento, como lo llamaban, el escándalo del momento. Algunos me miraban con lástima, otros con curiosidad morbosa, algunos incluso con rabia, como si hubiera arruinado la vida de mis padres. No al revés. Pero también había quienes sonreían, quienes ofrecían apoyo silencioso, una mano en el hombro, un caramelo en el pupitre, un lugar guardado en el recreo. El dolor, poco a poco, se transformó en fuerza. Cada día que pasaba en la casa de 1970, la señora Lucía era un día más de sanación. Cada clase, cada comida sin tensión, cada noche sin miedo, me estaba reconstruyendo. El caso contra mis padres se prolongó. Testimonios, audiencias, peritajes. El sistema era lento, especialmente para un pueblo pequeño en los años 60. La influencia de mi padre retrasaba todo aún más. Tenía amigos, conocidos, gente que le debía favores. No te rindas, decía la señora Lucía en las noches cuando el miedo regresaba. La verdad ganará. Y lo hizo. 6 meses después de mi huida, mi padre fue condenado a 15 años. De prisión, mi madre recibió 8 años como cómplice. Fueron los primeros casos de abuso infantil con sentencias tan severas en la región. Un hito, una victoria, no solo para mí, sino para otros niños que vendrían después. El día de la sentencia, descubrí que 3 chicas más habían denunciado situaciones similares en sus hogares. Tu ejemplo les dio valor, dijo la doctora Elena cuando vino a visitarnos. Abriste una puerta que había estado cerrada durante mucho tiempo. A los 14 años comencé terapia. La señora Lucía insistió, aunque era algo poco común en esa época. Las heridas del cuerpo sanan solas, las del alma necesitan ayuda, explicó. Fue la decisión más importante para mi recuperación. En las sesiones con la doctora Marta, una psicóloga de Sevilla que venía a Río Blanco cada 2 semanas, finalmente pude hablar de todo, del dolor físico, de la traición de mi madre, de la culpa que aún cargaba, incluso sabiendo que no había hecho nada malo. No causaste nada de esto, María, repetía en cada sesión. Eras una niña, la responsabilidad era de ellos. Al principio no lo creía. Años de lavado de cerebro son difíciles de limpiar, pero poco a poco, la verdad
Se asentó. No fue mi culpa, nunca lo fue. Yo era la víctima, no la culpable. La custodia temporal se volvió permanente en mi cumpleaños de 15 años. La señora Lucía organizó una pequeña fiesta, la primera de mi vida, un pastel sencillo, algunos amigos de la escuela, una decoración improvisada. Cantaron el feliz cumpleaños, me abrazaron, me hicieron sentir que estaba reconstruyendo una vida normal, o al menos lo más normal posible después de todo. De ahora en adelante eres oficialmente mi hija, dijo la señora Lucía, entregándome los papeles con la decisión judicial. Si quieres, por supuesto. Quería, claro que quería. Esa mujer había arriesgado todo por mí. Había enfrentado un sistema, un pueblo, una mentalidad retrógrada para salvarme. Si eso no era ser madre, ¿qué lo sería? El tiempo pasó. 16 años, 17. Terminé la secundaria con buenas notas. Animada por la señora Lucía, decidí seguir estudiando. Puedes ser lo que quieras, María. Tienes todo el mundo por delante. Todo el mundo. ¿Qué diferencia de cuando pensaba que mi mundo se limitaba a las 4 paredes de la Casa Amarilla? A los 18 años, hice el examen de ingreso para la Facultad de Derecho en Sevilla. Aprobé. Fue la mayor alegría de mi vida hasta entonces. Iba a estudiar para ser abogada, para defender a otras Marías que no habían tenido la suerte de encontrar a una señora Lucía en su camino. «Estoy tan orgullosa de ti», dijo, con lágrimas en los ojos, cuando llegó la carta de aceptación. Tan orgullosa. Mudarme a Sevilla fue otro gran desafío. Nunca había salido de Río Blanco, nunca había visto una gran ciudad. Nunca había viajado en un autobús de larga distancia. Estaba aterrorizada, pero también emocionada. Era un nuevo comienzo, otra oportunidad. Mis pesadillas, que ya habían disminuido mucho, regresaron en las primeras semanas fuera de casa. Soñaba que mi padre había escapado de la prisión y me encontraba. Despertaba sudando, temblando. Llamaba a la señora Lucía desde el teléfono público de la pensión donde vivía. «No puede alcanzarte, María», me aseguraba. «Está en prisión, estará allí muchos años, estás a salvo». Poco a poco, la universidad y la nueva ciudad comenzaron a ocuparme. Nuevos amigos, nuevas experiencias, nuevos dolores también. Pero estos eran normales, de la vida adulta, dolores de crecimiento, no de destrucción. Fue en la universidad donde conocí a Pablo, alto, delgado, con gafas, estudiante de periodismo. Nos encontramos en una fiesta en el centro estudiantil. Bailamos, hablamos, reímos. Era tan fácil estar con él, tan natural. Cuando intentó besarme la tercera vez que salimos, me congelé. Todo mi cuerpo recordó otras manos, otros toques, otros momentos. Él notó mi pánico. Se retiró de inmediato. «Está bien, María. Iremos a tu ritmo, sin prisas». Una semana después, le conté sobre la Casa Amarilla, sobre la escoba, sobre la huida. No se lo había contado a nadie, excepto a los involucrados en el caso y a la terapeuta, pero sentía que podía confiar en él. Escuchó todo sin interrumpir. Cuando terminé, tenía lágrimas en los ojos. «Eres la persona más fuerte que he conocido», dijo simplemente. No me sentía fuerte. Me sentía rota, incompleta.
siempre luchando contra fantasmas, pero tal vez él veía algo en mí que yo no podía ver. Nuestra relación avanzó lentamente, con mucho diálogo, mucha paciencia. De su parte, mucho trabajo mío en terapia para separar el sexo de la violencia, para entender que la intimidad podía ser hermosa, consensuada, respetuosa. Nos graduamos el mismo año, yo con honores en Derecho, él con una oferta de trabajo en un periódico en la capital. Nos casamos en una ceremonia sencilla en Sevilla. La señora Lucía vino, por supuesto, fue ella quien me llevó al altar. Aquí estoy entregándote a otra persona. Bromeó, pero había un destello de preocupación en sus ojos. Es diferente, mamá, le aseguré. Esta vez yo elegí. Esa era la gran diferencia. Por primera vez en mi vida tenía el poder de elegir, de decidir, de controlar mi propio camino. Nuestra vida en Sevilla fue tranquila durante muchos años. Abrí un pequeño despacho de abogados especializado en derecho de familia. Pablo creció en el periódico, se convirtió en editor. Compramos un apartamento, tuvimos 2 hijos, Antonio y Luisa, una familia normal, sana, feliz. Por supuesto, no todo fue perfecto. Las pesadillas nunca desaparecieron por completo. Había días en que el recuerdo regresaba con toda su fuerza, días en que no podía soportar ni siquiera el toque de Pablo, días en que lloraba sin razón aparente, pero eran cada vez más raros y menos devastadores. La terapia, que mantuve durante años, me dio herramientas para lidiar con el pasado sin dejar que controlara mi presente. En 1988, cuando mis hijos tenían 8 y 6 años, recibí una noticia que me sacudió profundamente. Mi padre había muerto en prisión, un infarto. No sabía cómo sentirme. No era alivio, ni tristeza, ni rabia. Era un extraño vacío, como si una parte de mi historia se hubiera cerrado sin una resolución adecuada. ¿Quieres ir al funeral?, preguntó Pablo. No quería, no necesitaba hacerlo. Ese hombre había estado muerto para mí durante mucho tiempo. 2 años después, mi madre, que había cumplido su condena y vivía en otro pueblo, intentó contactarme. Envió una carta a mi despacho pidiendo perdón, diciendo que estaba enferma, que quería verme una última vez antes de morir. Estaba dividida. Una parte de mí quería mandarla al infierno, otra, tal vez la parte que la terapia había ayudado a crecer. Quería entender, quería escuchar, quería cerrar ese ciclo de alguna manera. Después de mucho pensar, decidí ir, no por ella, sino por mí. Necesitaba mirarla a los ojos una última vez y decirle que había sobrevivido, que estaba bien, que no había logrado destruirme. La encontré en una habitación de hospital en 1910, Granada, una mujer prematuramente envejecida, cáncer terminal, delgada, amarilla, con el cabello ralo, casi irreconocible de la autoritaria Elena que me había aterrorizado en la infancia. «María, viniste», dijo cuando entré, con la voz débil, rota. «Vine, pero no por ti». Nos quedamos en silencio un rato. ¿Qué le dices a la mujer que te trajo al mundo y luego permitió que ese mundo se convirtiera en un infierno? Sé que no merezco perdón, habló finalmente. Ni siquiera lo estoy pidiendo. Solo quería que supieras que no ha pasado un día sin que piense en lo que hice, en lo que dejé que pasara. ¿Por qué? Era la única pregunta
que importaba. ¿Por qué lo dejaste hacer eso? ¿Por qué no me protegiste? Desvió la mirada. Tenía miedo de él, de perder lo poco que tenía, el trabajo, la casa, la seguridad. Hizo una pausa. Pero esa es solo parte de la verdad. La otra parte es que no te amé como una madre debería amarte. No fuiste planeada, no fuiste deseada, y puse esa culpa en ti, no en mí. Fue un error, fue terrible, lo sé ahora. Su honestidad me tomó por sorpresa. Había esperado excusas vacías, no esta confesión cruda. Pensé que sentiría algo al verte así, confesé. Satisfacción, tal vez justicia poética, pero no siento nada. Ya no tienes poder sobre mí. Eres solo una mujer enferma que va a morir sola. Y yo tengo una vida, una familia que construí, una carrera, un futuro. Las lágrimas corrieron por su rostro arrugado. Es justo, es más de lo que merezco. Salí de esa habitación sin mirar atrás. Murió 2 semanas. Después, no fui al funeral. No sentí pena, ni rabia, ni resentimiento. Solo paz, como si un círculo se hubiera cerrado. La vida continuó. Los niños crecieron. Me convertí en abuela. La señora Lucía nos dejó en 1995. A los 73 años, una muerte tranquila, en su sueño, sin sufrimiento, sin drama, exactamente como merecía. Fuiste mi salvación, le dije la última vez que nos vimos, 2 días antes de que falleciera. No, María, fuiste tu propia salvación. Yo solo te mostré el camino. Tal vez tenía razón. Al final fue mi valentía para hablar, para denunciar, para buscar ayuda, lo que me salvó. Pero sin ella, sin alguien que creyera en mí, ¿lo habría logrado? Cuando me jubilé de la abogacía a los 60 años, decidí hacer algo diferente. Abrí una pequeña tienda de dulces tradicionales en la plaza central de Río Blanco, donde había regresado tras la muerte de Pablo. Los dulces son de recetas de la señora Lucía, quien me enseñó todo lo que sabía en la cocina. Turrones, almendrados, polvorones, dulces de mi segunda infancia, de la infancia que realmente vale la pena recordar. La tienda se convirtió en un punto de encuentro. Muchas personas vienen, no solo por los dulces, sino para hablar, para escuchar historias, para compartir las suyas. Y es sorprendente cuántas de esas historias hacen eco de la mía. Comencé a darme cuenta de que mi caso, lamentablemente, no era tan excepcional, que muchas mujeres de mi generación y de las siguientes habían pasado por abusos similares, que el silencio era una prisión compartida por muchas. A los 67 años, acepté una invitación para dar una charla sobre mi historia en la escuela local. Fue la primera vez que hablé públicamente de todo. Estaba nerviosa, asustada, pero también decidida. Si mi historia podía ayudar a una niña a encontrar el valor para hablar, habría valido la pena. Esa charla se convirtió en una invitación para otra y otra. Pronto estaba viajando por la región, hablando en escuelas, universidades, grupos de apoyo. Mi historia, que durante tanto tiempo había sido mi vergüenza, se convirtió en mi plataforma para ayudar a otros. Creé un grupo de apoyo en Río Blanco. Lo llamamos Voces en Silencio. Mujeres de todas las edades, de todas las clases sociales,
compartiendo experiencias, sanando juntas, fortaleciéndose mutuamente. Y ahora, a los 71 años, decidí hacer estos videos para contar mi historia a una audiencia aún más amplia, porque incluso después de tantos años, incluso con tantos cambios en la sociedad, todavía hay niños atrapados en casas amarillas por toda España. Todavía hay padres monstruos y madres que hacen la vista gorda. Todavía hay escobas en las esquinas de las cocinas que hacen temblar de miedo a las niñas. Si estás viendo esto y te identificaste con alguna parte de mi historia, quiero que sepas que no estás solo. No es tu culpa y hay una salida. Puede parecer imposible ahora. Puede parecer que nadie te creerá, que nadie te ayudará, pero te prometo que hay alguien como la señora Lucía ahí fuera. Alguien que creerá, alguien que te tenderá una mano. La casa amarilla quedó en el pasado. En su lugar, construí una vida colorida, llena de cariño verdadero, de respeto, de dignidad. Tú también puedes. Y si estás viendo y conoces a un niño que muestra señales de abuso, el silencio repentino, los moratones sin explicación, el miedo constante, por favor, sé su señora Lucía. Pregunta, cree, ayuda. Podría ser su única oportunidad. Hoy, mi tienda en la plaza sigue abierta. Mis nietos ya me han dado bisnietos. La casa amarilla fue demolida hace años. En su lugar construyeron un pequeño parque infantil. Cada vez que paso por allí, veo a niños jugando, riendo, libres, y pienso que finalmente esa parcela de tierra ha encontrado redención. Si te gustó mi historia, por favor deja tu me gusta y suscríbete al canal Cuentos de los Abuelos. Esto ayuda a que más personas encuentren estos videos, a que entiendan que no están solas en su lucha, porque si hay algo que he aprendido en estos 71 años de vida, es que los seres humanos son increíbles en su capacidad de reconstrucción, de convertir ruinas en palacios, de transformar casas amarillas de terror en hogares coloridos de amor. Sí, ¿te gustó mi historia? Por favor deja tu me gusta y suscríbete al canal Cuentos de los Abuelos. Esto ayuda a que más personas encuentren estos vídeos, a que entiendan que no están solas en su lucha. Además, al suscribirte, formarás parte de nuestra comunidad, donde compartimos historias de superación, de valentía, de personas que, como yo, encontraron luz al final del túnel. No olvides activar la campanita para no perderte ningún vídeo nuevo. Y déjanos un comentario contándonos desde dónde nos ves o cómo te ha tocado esta historia. Cada mensaje es un recordatorio de que juntos podemos romper el silencio y construir un mundo donde ninguna niña tenga que temer a una escoba en la esquina de la cocina. Porque si hay algo que he aprendido en estos 71 años de vida, es que los seres humanos son increíbles en su capacidad de reconstrucción, de convertir ruinas en palacios, de transformar casas amarillas de terror en hogares coloridos de amor. Únete a Cuentos de los Abuelos y seamos parte de esta transformación juntos.